Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Manrique Salazar y este video es sobre predicación expositiva. Para empezar sobre este tema, quisiera hacer la pregunta sobre ¿cuál será el estado de la predicación actual? Hay un libro de Albert Mohler, muy pequeñito, está en español, bastante bueno. Y él habla allí, se llama Proclame la verdad. Y don Albert en ese libro habla de 6 padecimientos y quiero extraer eso y colocarlo aquí. Les recomiendo conseguir ese libro, es un buen libro, es pequeñito y habla sobre la proclamación de la palabra de Dios. Habla de padecimientos. Lo primero que especifica es de que la predicación hoy padece de una pérdida de confianza en el poder de la Biblia. Saben, la Biblia misma clama tener tener propósitos específicos y tener una capacidad de lograr efectos, de lograr propósitos en las personas, propósitos que Dios se ha trazado por medio de los autores bíblicos y que los logra en las personas. Entonces, cuando vemos el sermón, muchos sermones, y vemos la palabra de Dios y lo que dicen, lastimosamente se aplica lo que dice don Albert. Han perdido confianza en el texto y muchos de los sermones ni siquiera van de acorde a la verdad del texto, se cambia la verdad del texto y pareciera que se confiesa una pérdida de confianza en la verdad que ha sido revelada en el texto. También a veces, dice él, el segundo padecimiento es un engreimiento tecnológico. Eh, Saben, la tecnología creo que es buena en la predicación, pero parece que lo que él explica allí en el libro es de que cuando se analiza el rol que tiene la tecnología a veces en las predicaciones, de nuevo lo que hace es poner como inferior, menos importante, la exposición y la presentación de la idea del texto, y más bien se abusa en distintos aspectos tecnológicos, desde videos, eh, eh, escenarios, ambientes, múltiples cosas de tecnología que lo que hacen es robar la importancia dentro de la predicación o la proclamación y al final la verdad sale como un elemento de menor importancia. El tercer padecimiento del que habla es un sentido del ridículo ante el texto bíblico. Cuando él habla eso, a lo que se refiere es de que se le baja parece que el predicador, por lo que enseña y por lo como usa la Biblia, realmente no tiene un respeto por la información bíblica, por la intención del autor original, por a la audiencia a la cual se le estaba dirigiendo el mensaje. El cuarto padecimiento habla de vacío de contenido bíblico. Saben, se habla de predicación, pero muchas veces esto lo puedo ver con sermones que lo que hablan es de un contenido que viene primariamente de la opinión o de la sabiduría del predicador, pero no necesariamente del texto bíblico. Por último, hay un excesivo enfoque en las necesidades palpables de la gente. Saben, a veces se pierde confianza en el hecho de que Dios sabe la necesidad de las personas en cuanto a la información que está allí. A nosotros lo que nos toca es ser eh, obedientes con la información que está allí y transferirla a la audiencia. Pero a veces parece que hay desconfianza en lo que realmente presenta el texto. Por último, habla de una ausencia del Evangelio. No solamente a veces el sermón presenta, según don Albert, un desconocimiento del Evangelio o cómo el Evangelio empodera la práctica de la verdad que se está presentando o a veces inclusive
qué relación tiene la verdad que se está enseñando con respecto al Evangelio. Entonces, estos 6 padecimientos nos dejan ver de que la predicación, lastimosamente, dolorosamente, la predicación de la iglesia hoy es que está enferma, no es sana en muchísimos casos. Y por eso queremos proveer una, por medio de este curso, un modelo de predicación bíblico y sano en doctrina. Ahora, cuando hablamos de una definición, como les he explicado, voy a utilizar la definición del doctor Ramesh Richards. Y ahí el profesor Richards, uno de mis mentores y amigo, pone la siguiente definición. La predicación expositiva es la contemporarización de la proposición central de un texto bíblico, que se deriva de la aplicación de métodos de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectiva para informar las mentes, instruir los corazones e influir la conducta para la piedad. Pueda que usted recientemente haya leído esta definición y lo que quiero es que la podamos desmenuzar, podamos partirla en 3 secciones primarias y comentar un poco sobre la misma. Lo primero, la primera parte de la definición del Dr. Ramesh de predicación expositiva es lo que él llama el qué de la predicación. ¿Qué es lo que predicamos? Para ello, él coloca en su definición esta parte, la contemporización de una proposición central, de la proposición central de un texto bíblico. Entonces quiero por favor que pongan atención en esta parte, que es la proposición central de un texto bíblico. El texto bíblico, su contexto, su propuesta principal, la verdad que está insertada en el texto bíblico, es algo que es de importante y primario lugar en la predicación expositiva. La fuente es el texto bíblico. La fuente del que predicamos, del contenido de la predicación, está en el texto bíblico. Para eso es importantísimo analizar el contexto de la porción de la escritura que estamos analizando. Analizar el texto per se que fue escrito para una audiencia y para un tiempo específico. Y por último, tratamos de extraer la proposición central del texto. Y una vez que hemos escrito y redactado esa verdad, esa propuesta principal, entonces lo que hacemos es que el primer objetivo es contemporarizarla. No solamente ver cuál es el principio teológico aplicable para el día de hoy de esa propuesta central o de esa proposición central, pero también poder utilizar lenguaje que es explícito y válido y entendible para una audiencia hoy. Cuando hablamos del qué de la predicación, qué es lo que predicamos, lo principal es esa parte que estudiamos al inicio, la proposición central del texto bíblico, o lo que yo llamo la PCT. Entonces, cada sermón, y quiero que por favor lo piensen en este sentido, cada sermón debiera de tener una proposición central del sermón. Ahora, la pregunta es de dónde viene, de qué fuente sale esa proposición central del sermón. Entonces, prácticamente el doctor Ramesh habla que hay 2 fuentes, 2 posibles fuentes, o el predicador o la Biblia, pero no las dos. Entonces, el predicador podría suplir la proposición central del sermón. ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que se va a enseñar? Y lo provee, lo discierne, digamos, el predicador. Ahora, la otra es dejar que el texto bíblico nos dé la proposición central del sermón. Y eso es algo que determina, caracteriza la predicación expositiva. En el sermón, la propuesta principal del sermón, o la PCS, la propuesta central del sermón, viene del texto bíblico, no del predicador. Ahora, ¿qué vamos a predicar? Segundo, ¿cómo vamos a predicar? Y es la sección segunda que menciona en la definición el doctor Ramesh.
Dice que se deriva, la proposición central del texto, se deriva de la aplicación de métodos de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectivos. Entonces nos habla de dos cosas, de cómo preparar la comunicación y de cómo comunicar el contenido. Entonces, para ello, de lo que estamos hablando, para poder hacerlo, necesitamos poder interpretar. Debe de haber, debe de haber una conexión confiable entre la comprensión del autor, la audiencia original sobre un texto dado y nuestra interpretación de lo que está diciendo. Vamos a ponerlo de esta manera. Debemos de poder entender la comprensión del autor, no solamente de lo que debía de decir, pero de la audiencia a la cual le estaba hablando. Debemos de poder comprender eso. ¿Qué está diciendo y a quién se lo está diciendo? En un pasaje bíblico, en una porción de la escritura, en una unidad técnica de la escritura. Dícese la primera carta de Pedro, en una sección de la primera carta de Pedro, necesitamos entender quién es Pedro, qué le dijo a la audiencia y quién es la audiencia, para poder entender bien el contexto de lo que se está diciendo. Lo segundo es de que una vez que podemos entender esto, cuando podemos entender esto, podemos entonces nosotros practicar nuestra interpretación de lo que está queriendo decir a esa audiencia y de las implicancias hoy. Entonces, lo primero es el cómo lo hago, la interpretación. Lo segundo es cómo lo comunico. Y allí es donde debe de haber una relación entre la comprensión del texto por parte del predicador y de la audiencia presente. Entonces, número uno, he entendido la comprensión del texto bíblico, no solamente del que habló, no solamente lo que dijo, pero también a quién se lo dijo, con la intención que se lo dijo. La segunda parte, para poder comunicar hoy esa verdad, necesitamos poder hacer un puente para poder comprender de lo que entendimos aquí en la primera parte, cómo podemos transmitirlo a una audiencia hoy, 2021. Cómo trasladar, pasar de un mundo de ayer al mundo de hoy. Cómo entender lo que se dijo en el mundo de ayer para trasladarnos a decir lo que se puede decir de lo que se dijo en el mundo de ayer hoy. El mundo de ayer, el mundo de hoy. Por último, entonces hemos hablado del qué de la predicación, qué es lo que se dice, el contenido. Hemos hablado del cómo se dice, interpretando adecuadamente. Y ahora, ¿por qué se dice? Y allí lo que manda es el propósito con lo que se va a decir el sermón. Y allí lo que implica es preparación y comunicación también. Entonces, esa es la última parte de la definición. Y dice para, lo cual es propósito. Y quiero que notes las tres partes del propósito. Habla de informar, habla de instruir y habla de influir la conducta para la piedad. Habla de informar las mentes, instruir los corazones e influir la conducta para la piedad. Saben, es importante que el predicador pueda conocer la intención que tiene a la hora de hablar. Y qué interesante que si es dependiente de lo que dijo el autor bíblico, también se cuestione la intención con la que habló o escribió el autor bíblico. Y esos dos propósitos sean el mismo. Entonces, la primera meta, el primer propósito, la primera intención, informar la mente. Para poder actuar hay que saber. Tenemos que poder entender para poder comunicar e informar. Ahora, la predicación es mucho más que solamente informar. Cuando hablamos de informar, estamos hablando de que puedan conocer y entender la verdad de Dios que está en el texto. La verdad de Dios quien está en el texto. Entender
En otras palabras, lo que Dios está diciendo en el texto, la verdad que Dios está diciendo en el texto. Lo segundo es poder utilizar lo que Dios está diciendo para poder instruir el corazón, ya sea que lo que la audiencia debe de creer, debe de sentir, debe de desear a la hora de tener y entender la verdad de Dios enfrente. Por último, influir la conducta. Nuestra audiencia debe de poder entender que esa verdad es relevante para su vida, que viene de Dios, que está en el texto, que es de la Biblia, que es autoridad sobre su vida y por ende debe de obedecer y practicar. Esos son los tres propósitos de la predicación expositiva: informar la mente, instruir el corazón e influir la conducta. Saben, si hemos hablado en otros videos sobre el propósito superior de la predicación, siendo la transformación de vida, lo que ves aquí es la transformación de vida. Si lo que hay es una instrucción del corazón, porque el corazón ya sabe algo sobre lo que es verdad y sobre lo que no es verdad, sobre lo que es bien y sobre lo que es mal. Entonces ya hay instrucción del corazón, ya hay transformación, pero también la influencia de la conducta hacia la acción. Y ahí hay transformación. Saben, el método del doctor Ramesh, él le llama la escultura de la escritura. Y ha establecido un método de 7 pasos para el proceso de exposición bíblica. Este es un método que me ha ayudado y ha ordenado mi predicación y mi proceso de paso del análisis del texto a la construcción de un sermón y a la predicación del sermón. Ha sido de gran ayuda en mi vida y es algo que practico completamente y realmente se los recomiendo y por eso lo enseño aquí. Voy a brevemente describirlo. Don Ramesh nos habla de 7 pasos: estudiar el texto, estructurar el texto, sacar la proposición central del texto, establecer el propósito puente, definir la proposición central que va a tener el sermón, ahora estructurar el sermón, muy correlacionado con la estructura del texto, y por último, realizar una planificación de la predicación de ese sermón. Él le llama, él le llama a estudiar el texto, estudiar la carne del texto. Él lo que explica es que el texto es como un esqueleto, como un cuerpo humano, donde tiene un esqueleto en lo interno y tiene carne cubriendo el esqueleto. Bueno, las palabras, los detalles del texto es lo que él le llama la carne, y por eso hay que estudiarlas. Se estudian las palabras, los verbos, las distintos lugares que se mencionan, la cultura, los detalles del texto, las palabras, las frases, la cultura, el contexto del que viene, los autores, la audiencia. En la segunda ya habla de lo que está por debajo de eso y es la estructura de ideas. Y a eso le llama el esqueleto de ideas. En el tercero, lo que habla es tratar de sacar de ese esqueleto de ideas la idea más fuerte, concisa, principal de esa estructura de ideas. Y a eso él le llama el corazón. Ahora, una vez que uno tiene el corazón de la enseñanza, que es la descripción de una verdad narrada de manera simple, entonces Don Ramesh habla de hacer un puente propósito. Ahí es donde usted hace la verdad que se le enseñó en aquel tiempo a aquella audiencia y haces el puente a un punto moderno, preguntándote que de esa verdad, con esa verdad, ¿qué quieres que tu audiencia aprenda, sepa, cambie, practique? Después, una vez que sabes eso, entonces ese se va a volver el propósito puente. Me permite establecer si yo sé lo que pretendo hacer con la verdad en la audiencia hoy, entonces yo puedo definir un propósito y puedo redactar ya un propósito que voy a utilizar la verdad del texto para poder escribir ese propósito, pensando y sabiendo mi audiencia hoy y conociéndola. Una vez que tiene ese corazón del sermón, que él le llama el corazón del sermón, el propósito él le llama el cerebro del sermón. Entonces ya sabe, el cerebro es para dónde apunta en la audiencia, el impacto que quiere generar. El corazón del sermón es la enseñanza con la cual va
a lograr ese impacto. Por último, se genera una serie de información de apoyo usando los puntos del texto para poder estructurar un sermón. Y por último, se planifica la planificación. Estudio el texto, estructuro el texto, establezco la proposición central del texto, establezco y determino el puente propósito, redacto la proposición central de mi sermón o el corazón de mi sermón, luego estructuro el resto del sermón y por último planifico la predicación del sermón. Entonces, otra manera de ponerlo de manera gráfica, tenemos el método del Dr. Ramesh, tiene dos componentes principales. Una que tiene que ver con el texto antiguo, que se mete con el texto, y otra que se mete con la audiencia hoy y con la confección del sermón. Entonces, en los primeros tres pasos tiene que ver con analizar el texto que fue escrito en aquel tiempo para una audiencia en aquel tiempo. Entonces, lo primero que hacemos, como dije, es estudiar el texto que fue escrito para una gente en aquellos tiempos. Estructuro ese texto, genero la proposición central del texto. Esta primera parte es lo que llamamos la exégesis del texto. Esto lo vamos a poder, esto es lo que has venido aprendiendo en los cursos de hermenéutica, ya sea uno o dos. Entonces, allí es donde en nuestro método lo que practicamos es la exégesis. El doctor Ramesh lo define en tres pasos: estudie, estructure, propuesta principal. Ahora, el puente propósito, como lo expliqué, es lo que pasa esa central verdad de aquellos tiempos y la planifica para ser definida con propósito para una audiencia hoy. Y esto es lo que llamamos esto es lo que llamamos, perdón, el proceso de hermenéutica. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la hermenéutica y aquí tenemos pasos de homilética. En esta parte lo que hacemos es planificar la interpretación y aquí la comunicación efectiva de lo que hemos interpretado. John Stott, un gran autor, está con el Señor ya. John Stott habla de varias ventajas que me sorprendieron cuando leí su libro, un excelente libro sobre predicación, y habla de las cuatro ventajas que nos da la predicación expositiva. La primera, dice él, es que de que nos pone límites, nos restringe al texto y nos evita de que tratemos de inventar un mensaje. Entonces nos ancla al texto, lo cual está inspirado por Dios. Quiere decir de que su espíritu guió a los autores para escribir su palabra. Entonces, eso hace algo muy especial, porque quiere decir de que, por ejemplo, la palabra de Dios no tiene error. Entonces, ¿qué mejor fuente para un sermón que una fuente de sabiduría que no tiene error? Cuando si la fuente de la sabiduría soy yo, es una fuente que sí puede fallar. Es mejor sacar las verdades de una fuente que es la palabra de Dios. Lo segundo que menciona es que exige, demanda integridad. ¿Por qué? Integridad para manejar algo que dijo alguien más en otro tiempo para una audiencia específica y un contexto específico. Eso lo que hace es que nos pone una ética para tratar de manejar, interpretar de una manera que respete al autor bíblico y lo que él quería decir. Tú y yo posiblemente estaríamos ofendidísimos si mandamos una carta a alguien que queremos mucho y alguien toma esa carta y va donde otras personas y cambia lo que nosotros dijimos. Bueno, exactamente sucede con los libros de la Biblia. Hay autores que planificaron, guiados por el Espíritu Santo, escribir con intención. ¿Y qué tal si nosotros venimos y les cambiamos la intención o le quitamos y le ponemos? Eso no sería íntegro. Y eso es lo que dice el John Stott, que la predicación expositiva nos demanda integridad con el autor bíblico. Por último, dice que nos permite identificar las fallas a evitar. Ser desleal con el texto, ser desleal con el autor bíblico, nos pone una cierta ética a manejar. Por último, trae confianza al predicar. ¿Por qué? Porque sabemos de que no se me ocurrió,
no fui yo, no fuiste tú, sino que es el Espíritu Santo que guió autores bíblicos para describir, para escribir la verdad de Dios en sus narraciones, en sus poesías, en sus escritos. Por lo tanto, ya no estamos exponiendo ideas que pueden malguiar a la gente, pero estamos exponiendo ideas que pueden lograr sus propósitos porque vienen de parte de Dios, fueron escritas y son parte de la verdad de Dios. Cuando hablamos de la predicación hoy, necesitas recordarte de esto. La autoridad al predicar bíblicamente, al predicar expositivamente, no va a recaer más en el predicador, cae en la fuente del predicador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la fuente es el predicador, se está clamando a la autoridad sobre esa verdad. Pero cuando la fuente es la escritura es autoritativa sobre los hijos y las hijas de Dios por la calidad de la información que está allí. Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios expositivamente, lo hacemos con autoridad, no porque yo o tú tengas la autoridad, pero porque como estamos enseñando el texto sí tiene autoridad. Y lo que le queda a las personas y a nosotros mismos es una sumisión a esa autoridad y una confianza en la misma. Exponer las escrituras es lo único que puede ser un medio para transferir la autoridad del texto hacia las vidas de las personas, utilizando la verdad allí. Si no se utilizan las escrituras, no es una enseñanza autoritativa, porque está saliendo de un ser humano y ese humano no es autoridad sobre las vidas de las personas. Lo que es autoridad infalible es la verdad en la escritura de Dios, en la palabra de Dios. Por eso, si queremos comunicar un mensaje, una verdad, cuyos propósitos no fallan, debemos utilizar la palabra de Dios. Si queremos utilizar una fuente de verdad que logra sus propósitos, necesitamos utilizar la palabra de Dios. Si queremos utilizar una fuente que es autoritativa sobre las vidas de las personas, necesitamos exponer las escrituras. Muy bien, y exponer lo que ellas dicen, no lo que nosotros queremos que digan. Por último, podemos decir que el Señor dice hoy. Yo diría que lo diría de una forma distinta. El Señor ya dijo y está en el texto. Cuando tomamos lo que el Señor ya dijo a personas de aquel tiempo y extraemos la verdad para poder presentársela a una audiencia hoy de manera relevante para que nos afecte en, en intención y en actuación y en acción, entonces sí podemos decir que Dios por medio de ese texto nos habla hoy, pero no clamando una persona el medio de la revelación o de la comunicación de Dios, pero clamando la escritura como el medio de la comunicación de Dios. ¿Saben? Dios se comunica verbalmente con aquellos que Él ama y utilizó la comunicación verbal de la Biblia, la cual es activa y hábil según Hebreos y trabaja en el corazón de las personas utilizando el poder y la presencia del Espíritu Santo en ellas. Vemos en varios espacios de la escritura la predicación expositiva, la exposición de las escrituras. Algunos ejemplos es Deuteronomio 31, Nehemías 8, Lucas 4, Hechos 13. Te recomiendo puedas estudiar esos preciosos pasajes, porque claramente el autor bíblico está utilizando la escritura para enseñar. Debemos de transmitir la palabra de Dios hoy para edificación de otros. Lo que Dios está diciendo en el texto. Encontrar lo que Dios quiere hacer con lo que está diciendo en el texto. Y estructurar una predicación que impacte la vida de las personas utilizando lo que el Señor está diciendo en el texto y afectando de manera que se cumpla lo que quería hacer con lo que estaba diciendo en el texto. Al nosotros exponer las escrituras, el predicador lo que hace es poner en marcha los propósitos y las intenciones que Dios tenía para con esos textos en aquel tiempo y hoy. Y por ende, las personas tienen la posibilidad, si les predicamos así, de hacer la voluntad de Dios y de que sus propósitos se den en sus vidas. Y esto es de suma importancia.
Saben, por último, predicar hoy quiere decir comunicar un concepto bíblico. Predicar hoy es extraer una idea de la Biblia en una sección de la Biblia. Esa extracción lo hacemos de un ejercicio derivado de un estudio histórico, gramatical, literario de un pasaje en su propio contexto, lo cual va a ser guiado por el Espíritu Santo para que se aplique la personalidad del predicador, pero también por medio de la personalidad del predicador, la verdad se puede aplicar en las vidas de las personas que están escuchando. Don Harold Robinson tiene un libro que se llama La Predicación Bíblica, que se los recomiendo, está en español. Es un excelente libro, complementario al de Dr. Ramesh. De hecho, Don Harold fue profesor de Don Ramesh. Y entonces sus modelos de predicación son paralelos. Hay muchísimas cosas importantísimas que dices de manera especial, Don Harold, y te recomiendo ese recurso. ¿Qué impacto debe de generar la predicación expositiva? Mira lo que dice allí. Primero, la predicación de la exposición de la escritura es un mandato de Pablo a Timoteo. Dice, predica qué? La palabra. Cuando interpretas lo que significa la palabra, lo que ha venido diciendo en toda la carta, esa palabra primariamente está hablando de las escrituras. Ahora, ¿está hablando del Evangelio? Sí, también. Pero no puedes descontinuar esa porque mira la siguiente inferencia que hace en un capítulo antes. Habla de la escritura como aquella que es útil para, capaz para. Cuando dice inspirada, se refiere a que salió de Dios, cuyo origen es Dios. Eso quiere decir inspirada. La escritura salió de Dios y es útil, dice, y mira lo que es útil para, el impacto que puede generar. Enseñar, eso quiere decir no solamente la transmisión de información, pero aquello se vuelve un valor, una enseñanza en la persona. Y la escritura tiene esa capacidad. Dice que puede inclusive reprender, eso quiere decir que le puede mostrar error a una persona y generar una convicción de querer actuar de manera distinta como está actuando. Dice que puede corregir, es una palabra que se utiliza primariamente para si uno tiene una dirección y está incorrecta, permite redirigir el rumbo que se tiene. Por último, instruir, que tiene que ver con quedar entrenado para una manera de actuar en un área específica. Entonces, este es el impacto que genera la palabra de Dios. Pero el requisito es, Pablo lo dice muy claramente, desde predicar la palabra. No lo que tú y yo queremos decir, no, predica la palabra. No solamente predícala, persiste en hacerlo. Hazlo cuando sea buen tiempo y cuando no sea tiempo. Y mira lo que dice, utilízala para corregir, utilízala para reprender, también para animar. Todo con gran paciencia, todo sin dejar de enseñar. Mis hermanos y mis hermanas, esto no tiene que ver con lo que yo quiero decirle a la audiencia. Esto que ves aquí es utilizando lo que Dios ya dijo para que impacte la audiencia. Y necesitamos el texto bíblico y necesitamos la predicación expositiva para poder hacer esto. Hay dos expectativas que se podemos tener de la predicación expositiva. Número uno, que podamos esperar que la misma voz de Dios pueda ser escuchada hoy. La voz que habló en años atrás pueda ser aplicada y escuchada hoy, sabiendo que Él habló por medio de los autores bíblicos. Por último, la segunda expectativa y más preciosa aún, que el pueblo tiene un deseo, que la iglesia tiene un deseo por escuchar esa voz y obedecerla. Y eso es lo que confiamos en la predicación expositiva, mis hermanos. Que la voz, producto de nuestra predicación fiel del texto, la voz de Dios sea escuchada en su pueblo, en su iglesia, y obedecida y confiada. Esta es un tiempo corto, conciso, para poder hablar de un gran tema. Espero que haya sido de crecimiento y de buen entendimiento para ti. Muchas gracias.